¿Alguna vez saliste de una conversación sintiéndote peor que antes de empezar? Como si hablar no te liberara, sino que te dejara más vacío. Como si, en vez de hacerte fuerte, tus palabras te debilitaran. Como si entrar en ciertos debates o conversaciones fuera una batalla perdida para ti. Tal vez estás rodeado de personas que hablan fuerte, que interrumpen, se burlan y dominan los espacios con una arrogancia disfrazada de seguridad. Y quizá, en el fondo, llegaste a creer que quedarse en silencio era un signo de debilidad, que no defenderse era rendirse, o que no reaccionar significaba derrota. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es una ilusión? Que el verdadero poder nunca ha estado en las palabras, sino en la ausencia de ellas. Nietzsche, uno de los pensadores más incomprendidos de la historia, vio algo que pocos se atreven a aceptar. Decía que quienes hablan demasiado, revelan demasiado, y que quienes necesitan convencer ya están en desventaja. El mundo nos enseña que debemos luchar, explicarnos y defender nuestras ideas, como si cada conversación fuera una batalla por la verdad. Pero la naturaleza propone algo distinto, un camino más sutil, más letal y, sobre todo, infinitamente más inteligente. Nietzsche creía que el silencio no es solo la ausencia de ruido, sino una presencia abrumadora, porque el silencio desconcierta, desestabiliza y obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. Si a menudo te sientes ignorado, eclipsado o invalidado cuando tomas la palabra, este video es para ti. O si sales de las conversaciones con la sensación de que nadie escuchó lo que de verdad querías decir, o incluso si estás cansado de ser el que calla para evitar conflictos mientras los demás se imponen. Tan solo presta atención a los próximos minutos, porque aquí va la primera clave. La verdadera victoria no está en ganar una discusión, sino en no necesitar entrar en ella. Tal vez hayas confundido silencio con sumisión, pero en breve vas a descubrir cómo el silencio puede convertirse en tu arma más poderosa. De hecho, Nietzsche creía que podemos dominar casi cualquier situación, sin decir una sola palabra. ¿Por qué sentimos esa necesidad de responder, rebatir y corregir todo el tiempo? ¿Por qué nos importa tanto demostrar y tener la razón? Hemos sido condicionados a creer que la verdad debe defenderse con uñas y dientes, que si guardamos silencio, estamos dejando que el otro gane. Pero Nietzsche veía esto como un síntoma de nuestra debilidad más profunda, el miedo a parecer débiles. Y detrás de ese miedo está el ego, un ego frágil que no tolera ser cuestionado, que confunde el desacuerdo con un ataque y que convierte cada conversación en un campo de batalla. La mayoría de las personas no buscan la verdad cuando discuten, buscan poder, buscan reafirmarse en sus ideas y creencias. La argumentación, en ese sentido, no es una herramienta de sabiduría, sino una armadura defensiva, un grito desesperado del ego por mantener el control del relato. ¿Y qué significa eso? Que cuando sientes la necesidad de justificarte o de demostrar tu punto de vista, ya has entrado en su juego y lo has perdido. Porque la simple necesidad de justificar tu postura demuestra que sigues atrapado en el deseo de ser aceptado, validado y comprendido. Nietzsche llamó a esto la moral del rebaño, el comportamiento de quienes viven bajo las expectativas de los demás, de quienes quieren ser vistos como buenos, correctos o justos. Sin embargo, esa búsqueda de aprobación es precisamente lo que te mantiene débil. La verdadera fuerza no está en convencer a los otros, sino en no necesitar hacerlo. Está en sostener tu visión incluso frente a la risa, la crítica o el rechazo, en ser capaz de ser incomprendido y no tambalearte. Lo que Nietzsche propone es una forma de poder que no se mide en victorias verbales, sino en dominio interior.
Un poder que surge de la capacidad de mantener la calma mientras los demás pierden el control. Un poder que aumenta cuando dejas de reaccionar. Si de verdad quieres ganar, necesitas entender esto. El juego de la discusión es un teatro, y el primero que toma la palabra pierde. Nietzsche sabía que la mente reactiva es una mente subyugada. Sin embargo, la mente que observa, esa sí es peligrosa, porque está por encima de la necesidad de demostrar nada. Pero entonces, si no debemos reaccionar, ¿cómo se ejerce poder sobre los demás? Nietzsche tenía una respuesta para eso, y la refleja en el ideal del Übermensch, el ser que trasciende las limitaciones de la moral común y domina el mundo mediante el autocontrol absoluto. Nietzsche no escribía para los débiles, escribía para los pocos que tienen el coraje de mirar hacia adentro, enfrentarse a su propia miseria y transformarla en fuerza. Para él, el ser humano común vive atrapado en convenciones, moralismo y la necesidad de aplauso ajeno. Pero también existe otro tipo de ser, raro, peligroso, libre. El Übermensch, o superhombre, no vive reaccionando al mundo, moldea el mundo a su imagen. Y lo más impresionante es que, muchas veces, lo hace en completo silencio. El superhombre no necesita ganar debates, no entra en juegos emocionales baratos. El superhombre observa, comprende, elige con cuidado cuándo hablar y, más importante aún, cuándo callar. Porque ha entendido algo que los demás ignoran, que el silencio es una forma de lenguaje, un lenguaje que no trata de convencer, sino de imponer presencia. El silencio del superhombre no está vacío, es una amenaza, es autoridad, es el sonido del dominio de uno mismo. Mientras otros gritan, él impone respeto con la mirada. Mientras otros explican, él observa y revela las debilidades ajenas solo con su calma. Su silencio es un muro. Quienes están al otro lado se desesperan intentando adivinar qué hay detrás. Y en esa desesperación cometen errores, se exponen y pierden el equilibrio. Este silencio no es pasividad, es control absoluto de la propia energía, es economía estratégica. El superhombre sabe que cada palabra pronunciada es un movimiento revelado, cada reacción emocional una exposición de un punto débil. Por eso, guarda silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque no necesita decir nada. Ha trascendido la necesidad de demostrar algo a alguien. Su sola presencia ya habla por él. Y más que eso, incomoda, porque su silencio obliga a los demás a mirar hacia adentro, a enfrentarse a su propio ruido. Piénsalo, en una sociedad de ruido, quienes dominan el silencio son reyes. Nietzsche veía al superhombre como alguien que crea sus propios valores, sus propias reglas y su propia moralidad. No depende de la validación de nadie. Y por eso es respetado, porque nada desestabiliza más que un individuo que no puede ser manipulado por la culpa, el miedo o la necesidad de aceptación. Su silencio es el escudo contra todos esos mecanismos. Y cuando habla, es porque sus palabras van a derribar un imperio. Pero, ¿por qué el silencio resulta tan inquietante para los demás? ¿Por qué la gente se siente amenazada cuando alguien simplemente elige no reaccionar? El silencio actúa como un espejo, y lo que refleja para muchos es insoportable. Cuando eliges no reaccionar, no solo te estás silenciando a ti mismo, también estás obligando al otro a escuchar su propia voz, a enfrentarse a sus propios argumentos sin el consuelo de una resistencia externa. Y eso rompe los esquemas. La mayoría de las personas no hablan para expresarse, hablan para protegerse, para convencerse a sí mismas y para ocultar el vacío que existe entre lo que dicen y lo que realmente son. Cuando tú callas, su disfraz se cae.
La psicología social ha demostrado que, en situaciones de confrontación, el silencio es percibido como juicio. No importa si solo estás escuchando. El otro empieza a sentirse expuesto, inseguro. Porque sin tu respuesta, sin tu reacción, pierde el control del relato. El cerebro entra en estado de alerta. La amígdala, la región del miedo y de la ansiedad, se activa. Y la otra persona comienza a proyectar sus propios temores sobre ti. ¿Me está juzgando? ¿Se dio cuenta de mi inseguridad? ¿Sabe que estoy fingiendo? Nietzsche lo intuyó mucho antes de que la psicología moderna lo confirmara. Para él, la persona promedio vive esclava de sus reacciones. Actúa por impulso, reacciona por vanidad y habla por miedo a ser olvidada. El superhombre, en cambio, el que se domina a sí mismo, guarda silencio, porque sabe que cada palabra ofrecida es una pieza entregada al enemigo. Cada reacción emocional, un grito involuntario que revela dónde atacar. De hecho, el silencio tiene un efecto devastador sobre los manipuladores. Las personas que se alimentan del control emocional de los demás dependen de tus reacciones para seguir en el juego. Cuando no reaccionas, rompes el ciclo y el manipulador entra en pánico. Necesita tu respuesta para validar su posición. Sin ella, se pierde, se expone, muestra la debilidad que ha intentado esconder. Todavía hay algo más profundo. El silencio también activa dolores no resueltos, dispara traumas de rechazo, abandono y humillación. Porque de repente, la otra persona se da cuenta de que no está en el centro, que sus palabras no bastan y de que su presencia no genera impacto. Y eso es intolerable para el ego narcisista. Por eso, cuando guardas silencio, no solo te estás defendiendo, estás atacando donde más duele, en el centro de la ilusión. Y es por eso, por lo que el silencio requiere fuerza. Porque no solo es incómodo para los demás, también lo es para ti. Porque va en contra de todo lo que te han enseñado, contra el impulso de reaccionar, de justificarse, de explicarse. Precisamente por eso es poderoso, porque exige dominio, y el dominio, ese sí, es poder real. Ha llegado el momento de dejar de teorizar sobre el poder del silencio y empezar a usarlo. A partir de ahora, aprenderás a transformar tu silencio en un arma de precisión. Ya no como un escudo, sino como una hoja afilada, lista para atravesar las máscaras ajenas en el instante en que menos se lo esperan. Estas son las 4 armas del silencio. 1. El silencio frente al impulso. El primer paso es simple, pero brutal. Guarda silencio cuando todo en ti grite por responder. Esto requiere fuerza, porque todo dentro de ti querrá reaccionar, querrá justificarse, querrá demostrar que tiene razón, pero ese deseo es veneno. Cada vez que cedes ante él, revelas que sigues bajo el control de los demás, que sigues preocupado por lo que piensan y que sigues jugando su juego. El verdadero silencio solo nace cuando destruyes esa necesidad, cuando comprendes que no le debes nada a nadie y que la verdad no necesita ser dicha para existir. 2. La observación. Mientras los demás hablan, se pierden en explicaciones e intentan llenar el vacío con palabras. Tú escuchas, pero no escuchas como quien espera su turno para hablar. Escuchas como un cazador escucha los pasos de su presa en el bosque. Percibes los miedos escondidos entre líneas, las contradicciones sutiles, las inseguridades disfrazadas de arrogancia, y almacenas todo eso. Porque cuando hables, si decides hablar, lo harás con precisión quirúrgica, con la destreza de quien domina el territorio emocional del otro. 3. El tiempo. Aprende a dejar que el silencio se extienda. La pausa es un elemento de tensión, y la tensión también es poder. Mientras el otro
Habla esperando tu reacción y esta no llega. Su mente colapsa. El malestar crece y su cabeza comienza a llenar el vacío con suposiciones, miedos y paranoia. Una simple mirada tuya, acompañada de silencio, puede tener más impacto que 10 frases perfectamente formuladas. 4. La imprevisibilidad. Cuando dominas el silencio, te vuelves impredecible. Y lo impredecible siempre genera miedo, porque las personas no saben qué esperar de ti. Y cuando no saben qué esperar, pierden la ventaja. Se vuelven cautelosas, comienzan a medir cada palabra. Inviertes la lógica de la interacción, de ser quien reacciona. Te conviertes en el centro de la conversación. No confundas silencio con pasividad. Nietzsche nunca defendió la debilidad. El silencio del que hablamos aquí es activo, tenso, cargado de intención. No estás reprimiendo, estás preparando, eligiendo, posicionándote, con un tipo de fuerza que no necesita exhibirse para ser sentida. Y cuando llegue el momento adecuado, ese instante en el que el silencio ya ha dicho todo lo que tenía que decir, entonces puedes hablar. Solo una frase, un comentario preciso, algo que cierre la conversación. Por otro lado, hay situaciones donde las personas no solo discuten contigo, te utilizan, te manipulan, te desgastan, y tú, sin darte cuenta, les estás entregando tu poder cada día. Estás siendo dominado sin que se pronuncie una sola palabra. Hay otro punto respecto al uso del silencio que hace que cambien las tornas. ¿Te has dado cuenta de cómo hay personas que se aprovechan de tu calma, de tu capacidad para escuchar, para pasarte por encima, para evitar la confrontación? Estas personas empujan sus ideas, imponen su voluntad, ocupan espacios que eran tuyos y tú los dejas. Te convences de que no vale la pena pelear, que es mejor mantener la armonía o que no es para tanto. Pero la verdad es una: el precio que estás pagando por esa falsa paz es demasiado alto. Y lo peor es que estás siendo utilizado por quienes saben que nunca vas a reaccionar. En este sentido, Nietzsche habló de la moralidad de esclavos, ese sistema de valores construido por los débiles para sobrevivir en un mundo dominado por los fuertes. La moral de la resignación, de la culpa y del ser bueno. Un código no escrito que te enseña a anularte, a reducirte, a conformarte y aún así sentirte virtuoso por ello. Pero Nietzsche no escribía para quienes se resignan. Escribía para quienes se atreven a romper esas cadenas, para quienes se dan cuenta de que están siendo utilizados y deciden dejar de participar en su propia sumisión. Cuando aceptas ese tipo de silencio, el que te consume por dentro, estás rindiendo tu poder sin darte cuenta. Estás siendo moldeado por las expectativas de los demás. Ya no eres tú mismo, eres lo que otros necesitan que seas. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que Nietzsche llamaba la voluntad de poder. Porque la verdadera voluntad de poder no es gritar, no es dominar a los demás, es dominarse a uno mismo, es recuperar el control de tu narrativa, guardar silencio no por miedo, sino porque no le debes nada a nadie. Ese silencio de sumisión tiene que acabar, y en su lugar debe nacer el silencio de la presencia, el que no se dobla, el que no se humilla, el que no se disculpa por existir, el que se mantiene en pie en medio del caos y sin decir una palabra, cambia el curso de la situación. Ese es el silencio que Nietzsche respetaría, el silencio del individuo que se ha convertido en el dueño de sí mismo. Pero, ¿cómo llegar a este nivel? ¿Cómo pasar de ser manipulado a ser un maestro del autodominio? La respuesta está en la figura más poderosa de la filosofía de Nietzsche, el superhombre. Ya hemos hablado de él. Ahora es momento de entender cómo convertirse en uno.
Hemos llegado al punto final y ahora necesito que entiendas algo con toda la claridad posible. El silencio no es ausencia, no es vacío, no es un espacio entre frases. El verdadero silencio es presencia pura, es dominio, es la señal de que ya no estás reaccionando al mundo, sino habitándolo con tu mera existencia. Nietzsche escribió para aquellos que realmente quieren trascender, para quienes están dispuestos a arrancarse las máscaras que les impuso la sociedad, aunque duela. El silencio del superhombre no es el del oprimido, tampoco es el del cobarde. Es el silencio del guerrero que ya ha ganado antes de que empiece la batalla. Es la quietud de quien ya no necesita demostrar nada a nadie, porque sabe quién es y sabe lo que merece. Ahora observa tu vida. ¿Cuántas veces has guardado silencio por miedo, por culpa o por no querer incomodar? ¿Cuántas veces has dejado que otros decidieran por ti? Nietzsche diría que vivir así es una ofensa contra la existencia misma, que aceptar este tipo de silencio es traicionarte a ti mismo. Desde ahora, tu silencio tiene que cambiar de tono, tiene que dejar de ser una huida y convertirse en un grito insonoro de autoridad, un límite, una afirmación de quién eres, incluso si nadie lo entiende. Porque lo que eres no necesita ser entendido, necesita ser vivido, y eso exige coraje. La pregunta es, ¿tienes ese coraje? Entonces comenta, elijo el silencio que impone respeto. Si te ha gustado este video, clica el botón de me gusta. Si te ha encantado, danos tu hype. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente, el mismo que aparece en pantalla.